La terre geint. L'humus naguère meuble, craquelle sous l'infernal tison incandescent d'un soleil trop généreux pour être encore bienfaisant. Les nuées de criquets pèlerins s'abattent sur la tendre pousse de maïs, le regain d'arachide, le feuillage de l'acacia. Désolation. Les champs autrefois verdoyants, les prairies, les étangs, les lacs se mutent en immenses croûtes grises gercées. Les rivières halètent et se laissent posséder par les bancs de sable. Dans la savane, comme foudroyé, l'autruche, l'antilope, le buffle tétanisé s'écroule. Les troupeaux de zébus et de caprins crèvent, le mufle bâillant offert en pâture aux charognards. Désolation. Et puis, l'opprobre, l'oppression, celle nourrie par la volonté de puissance des hommes qui écrase d'autres hommes. La jeunesse déboussolée ne croit plus aux promesses d'un destin pris au piège de toutes ces calamités. Les diseurs d'augure, devenus aphones, s'en remettent au silence des dieux. Désolation. Alors, une voix naît d'entre les douleurs du silence et qui crie « Révolution !» Yo, yeah, yo, yeah. Yo nací en un pueblo que se llama Dadoar. Y Dadoar es en el centro de Chad. Chad, que es un país perdido en el centro de África, con parte de desiertos y también de selvas. Mi padre era un maestro de primaria y mi mamá, no sé cómo se dice aquí, pero es trabajando en la casa, ¿no? Y somos un equipo de fútbol, es decir, 11 personas en la familia, ¿no? Y soy el hermano mayor y esa es una gran responsabilidad, ¿no? Cuando ya se muere el padre, tienes que encargarte de toda la familia. Sí, yo salí de mi país después de la Gran Guerra Civil de 1979 por ir a vivir en Burkina Faso, que es un otro país de África. En los años 1983, con la llegada de Thomas Sankara en el poder, Burkina Faso fue como una experiencia política e ideológica muy importante por África, ¿no? Una gran revolución popular. Y yo participé en esta revolución haciendo teatro, pero también en debates políticos y todo, ¿no? Porque ayudar a la gente a cambiar un poquito de mentalidad y a ver que hay que unirse, hay que tener programas juntos y trabajar juntos, hay que buscar su libertad, su dignidad, eso es muy importante, y tener la conciencia de lo que es un país, un pueblo, y la conciencia permanente también de la lucha, porque no hay que quedarse con las manos así, ¿no? Porque si no te mueves, nada cambia, ¿no? Haciendo arte es haciendo revolución. Y para mí la revolución no es un contexto solamente político por un tiempo, ¿no? Es permanente. No sé si se dice permanente o permanente, pero es algo permanente en mi vida, ¿no? Y sin eso, si no puedo cambiar nada, no hay nada que hacer. Llegué aquí el 11 de abril de 2003. No sabía hablar español. Este fue lo más difícil, ¿no? Pero con un poco de inglés ya se puede hablar con la gente. Y empecé a hablar con la gente en la Casa Refugio, en que estuve durante 2 años, pero también tomando clases de español poco a poco para compartir con la gente y para como ordenar mi tacos, ¿no? de pollo o de pastor y todo esto, ¿no? Fue una necesidad. Y
Finalmente mis maestros de español son taxistas con quien hablo durante todo el día, ¿no? Viajando de una parte en una otra, ¿no? Y sí, creo que poco a poco, todavía no domino la lengua, pero poco a poco creo que hay códigos que no se puede así dominar en 4 años, ¿no? Pero lo más importante para mí es ahora lo que estoy preparando, ¿no? Poco a poco, como la apertura de un centro cultural africana con culturas negras, ¿no? Y hacer también que se conozca un poco más estas culturas negras que sobreviven también aquí por Guerrero o por Veracruz, ¿no? Estas partes que se llaman las raíces, las terceras raíces de México, ¿no? Que existan y que se descubran más, o que también vengan de Cuba o de Venezuela o de Colombia, artistas de cultura negra para compartir con los mexicanos. Ese es mi sueño y estamos trabajando para abrir este centro cultural. A veces, ¿no? Cuando me siento muy solo, porque es eso también, ¿no? En una ciudad tan grande y pensar a tu país, a tu pueblo, a tu familia y todo, ¿no? Sí, a veces falta. Y mi niña, que se llama Nefertiti, sí, a veces sí me falta mi niña, ¿no? Pero de manera general, hablando de África, creo que cargo también conmigo a África, ¿no? Pero de manera general, hablando de África, creo que cargo también conmigo a África, ¿no? Sankara ni ngero yo dojitiela Bulkumbonga sankarta sankar muj ide do Burkina ide mbaye boduma ide longendogu ide mbaye boduma Sankaralea Yangan gukuj Mariam dukukura babaita Nami talire wai